A ver, segunda neurona. Neuropatías. ¿Ya? Entonces todo esto arranca así. ¿Qué área es esta el área motora? 4. Área motora 4. ¿Ya? Área motora 4 de Broad. Entonces de acá salen todas las fibras, según el homúnculo de Penfield, se juntan en la cápsula interna. Esta es la decusación piramidal del bulbo. Y luego bajan por miastreco, porque es escoliótica esta columna, en las córtico-espinal lateral. Córtico-espinal lateral. ¿Ya? Bajan y hacen sinapsis ¿dónde? En el asta anterior, ¿no es cierto? En el asta anterior. Entonces todo esto que he dibujado, esta es la vía piramidal, primera neurona, vía piramidal. ¿Ya? Acá el paciente hace una sinapsis, su motoneurona alfa, ¿no es cierto? Sale la motoneurona alfa al exterior. Y acá hace sinapsis con el músculo estriado. ¿Correcto? Esta es la placa motora. Esto de acá, neurona y músculo, se llama placa motora. Es la terminal del axón, el espacio postsináptico y el músculo. Eso es placa motora. Todo eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si tú tienes un paciente que le cortas en cualquier lugar de la vía piramidal, lo infartas. Acá, acá, puente, columna, o sea, médula, perdón, o inclusive dentro del asta anterior, antes de que haga la sinapsis, cualquier corte acá te da clínica de primera neurona. Clínica de primera neurona. Es aquel paciente que ha perdido la conexión entre su motoneurona alfa y su cerebro. Es como que un joven, un chiquillo, pierda conexión con su papá. Entonces va a hacer lo que quiere, ¿no es cierto? Hiper todo. Hiperreflexia. Hipertonía. Una parálisis espástica. Y como es un adolescente, saca sus reflejos inmaduros, como Babinski y sucedáneos. Entonces, una tríada de hiperreflexia, hipertonía y Babinski es clínica de primera neurona. ¿Ya? Esta hipertonía también se llama espasticidad. Parálisis espástica. ¿Ya? Espástica. En cambio, si tú lesionas a una neurona alfa, a la motoneurona alfa, en todo su trayecto, puede ser acá en la raíz, puede ser acá en el nervio periférico, o inclusive puede ser en la placa. Entonces el paciente tiene clínica de segunda neurona, ¿correcto? Segunda neurona. La clínica de segunda neurona es lo contrario. Si en uno hay hiperreflexia, ¿en este qué hay? Arreflexia. Si en este hay hipertonía, ¿acá qué hay? Flacidez. Si en este hay reflejos positivos, eso acá no podemos hacer la antítesis, lo que hay acá es amiotrofia. Amiotrofia. El músculo se atrofia porque no tiene músculo. Esa es la clínica de segunda neurona. ¿Chicos? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades en cada uno? Tenemos una lista enorme. Pero la más importante acá son infartos y acá en segunda neurona son las polineuropatías. Las más importantes acá son las polineuropatías. ¿Correcto? Las polineuropatías.
Ahorita vamos a conversar de las polineuropatías. Muy bien, empezamos. Vamos a poner Guillain-Barré. Guillain-Barré, CIDP, como las polineuropatías más importantes. Y acá siempre les pongo otras para fines de diferenciales de algunas preguntas de medicina interna. Ya, entonces empezamos. A ver, Guillain-Barré. ¿Cuál es la causa del Guillain-Barré? La causa del Guillain-Barré principalmente es autoinmune. Autoinmune, ¿correcto? Se han hecho anticuerpos contra el gangliósido GM1 por culpa de Campylobacter jejuni, el virus herpes, etc. Autoinmune. En cambio, el CIDP tiene múltiples causas, varias, y vamos a usualmente asociarlo a diabetes mellitus y otras metabólicas, ¿correcto? Y cuando hablemos de otras polineuropatías, eso sí tienen que recordar: VIH, vasculitis de vaso pequeño, uremia y paraneoplásico. Son las únicas que he visto alguna vez venir en un examen. Paciente con VIH, polineuropatía. Paciente con Chus-Strauss-Wegener, polineuropatía. Paciente con IRS crónica, polineuropatía. Paciente con cangrejo, polineuropatía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el Guillain-Barré autoinmune GM1, la clínica va a ser pues, arreflexia, flacidez, amiotrofia, ¿verdad? Entonces, el paciente, bueno, amiotrofia no va a llegar por el tiempo. El paciente de Guillain-Barré tiene que durar menos de 4 semanas su clínica. En cambio, acá va a ser más de 4 semanas. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica de ambos? Es un problema motor y sensitivo. Motor y sensitivo. En los dos. Motor y sensitivo. ¿Ya? En Guillain-Barré el diagnóstico es clínico, pero acá vas a requerir una biopsia de nervio sural para ver la lesión crónica. ¿Ya? El tratamiento del Guillain-Barré, básicamente, ¿qué cosa es? Inmunoglobulinas o plasmaferesis, y en el manejo de la diabetes mellitus va a ser el control de la enfermedad de fondo. Esa es básicamente la diferencia. Las polineuropatías de Guillain-Barré y CIDP son segundas neuronas motoras sensitivas, menos de 4, más de 4, autoinmune, metabólica, diagnóstico clínico, biopsia y tratamiento agudo con inmunoglobulinas, y el otro es control. ¿Ya? Ese es el resumen más escueto de estas patologías. Ahora vamos a ver placa. Ya, placa. Acá. Pues en placa tú puedes tener, acá hay presinápticas y postsinápticas. ¿Ya, chicos? Entonces vamos con las presinápticas. ¿Cuáles son las presinápticas de canales de calcio? Lamberito. ¿Ya? 1. Y 2. ¿Cuál es la otra presináptica pero de liberación de vesículas? ¿Cuál es? Clostridium botulinum. La toxina del Clostridium botulinum. ¿Y cuál es la postsináptica? Síndromes miasténicos. En este caso, la miastenia gravis. ¿Ya? Vamos a poner miastenia gravis. Vamos a estudiar la miastenia gravis. Es uno de los síndromes miasténicos más importantes. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver la diferencia entre los tres. ¿Ya? Miastenia gravis. Es un tipo de síndrome miasténico. Ya, empezamos. ¿Cuál es la afectación de pares craneales? Lamberito, sí. Botulismo, sí. Miastenia gravis, sí. Afectan pares craneales. ¿Ya? Eso. Pero. ¿Hay autonomía? ¿Hay problemas autonómicos? Sí. Acá usualmente no. Es otro dato. Lamberito,
botulinum sí pueden tener componente autonómico, miastenia gravis no. Y lo más, vamos a poner acá otros, que es lo que arma la pregunta para Lamberito. Lamberito mejora con el día, 1, es de miembros inferiores, ¿correcto? Y se asocia a cáncer de pulmón. Pues si tuviese una pregunta, el paciente mejora con el día su parálisis, es de miembros inferiores, pero proximales, y asociado a cáncer, Lamberito. ¿Ya? Ese es el dato. En cambio el botulismo es súbito. La clínica es súbita. Entonces se intoxica y empieza la polineuropatía y es descendente. Va bajando. Botulismo. ¿Ya? En un paciente con riesgo de intoxicación. ¿Ya, chicos? En cambio el datazo de miastenia gravis es que son mujeres de edad media. La clínica empeora durante el día y se asocia a un timón. ¿Ya? Disminuye durante el día y se asocia a un timón. Muy bien. En cuanto al tratamiento, eso sí es importante, vamos a poner acá con negrito. En cuanto al tratamiento, estos dos, la miastenia gravis en el tratamiento, que es lo que más nos han preguntado, siempre hay que ver ventilación mecánica si es que hay aumento de CO2, siempre. Si no hay compromiso mecánico, si no es severa la miastenia, basta con piridostigmina para aumentar la acetilcolina como primera línea y inmunomoduladores como segunda línea si no mejora. Al final se puede considerar una timectomía si el paciente tiene entre 15 y 55 años. Es el tratamiento para la miastenia gravis. ¿Ya? En cambio para el Lamberito, vamos a poner acá tratamiento para el Lamberito, para poder sacar el episodio agudo se le da igual piridostigmina, pero tienes que añadirle guanidina. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Y el paciente tienes que tratar el cáncer de fondo. Piridostigmina con guanidina para sacarlo y el cáncer de fondo. Si es que es muy severo, igual que la miastenia, puedes considerar ventilador mecánico si aumenta el CO2. Y el único tratamiento de ambos con ventilador, que es, si hay anticuerpos contra el canal de calcio, ya que es anticuerpos contra el nicotínico muscular, ¿qué hay que hacer? Plasmaféresis. Muy bien. Plasmaféresis acá, plasmaféresis acá. ¿Ya, chicos? Muy bien. En cambio, si esta es una toxina, lo que hay en el botulismo es una toxina que hay que darle, la antitoxina. ¿Ya? Nada más. Muy bien. Estamos acabando poco a poco. Ahora vamos a ver cefaleas, demencia y coma en una sola, ¿ya? Muy bien. Cefaleas, ¿ya? Cefaleas. Primero lo que tienen que hacer es descartar una cefalea de emergencia. Eso es lo primero que tienen que hacer. Descartar que no sea una cefalea de emergencia. Y lo segundo que tienen que saber, identificar los desencadenantes de una cefalea espontánea. Si diferencian eso en la pregunta, entonces recién empezamos para el diagnóstico de cefaleas primarias. ¿Cuáles son las tres? Migraña, tensional y Hort. Migraña, tensional y Hort. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a hacer acá migraña,
tensional y Horton. ¿Ya, chicos? A ver, empezamos. La migraña. ¿Cuál era su fisiopatología, se acuerdan? Se liberaba 5-hidroxitriptamida. Esto causaba una vasoconstricción seguido de una vasodilatación. En cambio, la tensional, que había una contracción muscular que se seguía de dolor muscular por contractura y por inflamación de nervios. Y la de Horton, que había un exceso de simpático que producía dolor. Y luego había una recaída, cae el simpático y aumenta el parasimpático. Pero el que duele es el simpático. ¿Ya? Ese es su fisiopato. Entonces, los criterios de migraña van a estar en función de esta fisiopatología. ¿Cómo es la cefalea acá? Unilateral o bilateral, no interesa. Este es 70-30. En acá, ¿cómo es la cefalea acá? Bilateral. ¿Y cómo es en Horton? Retroocular. ¿Qué tiene que tener la migraña siempre en la pregunta? Náuseas, vómitos, sonofobia o fotofobia. En cambio, la tensional, nada. Y la de Horton, ¿qué tiene que tener? El lagrimeo, el ojo rojo, ¿se acuerdan? La miosis, si es que hay Horner, la rinorrea, la sudoración, la palidez, o sea, una clínica disautonómica, sobre todo ocular, ¿ya? Lagrimeo. Con eso marcan la pregunta. Hay más criterios, pero eso es suficiente. Con eso marcan la pregunta. ¿Ya, chicos? Marcan la pregunta. En migraña, sin embargo, aparece un tema que es el famoso aura. El aura. ¿Cuáles son los criterios que tiene que tener el aura? Suele ser visual y tiene que durar entre 5 y 60 minutos. Ese es el dato del aura. Suele ser visual entre 5 y 60 minutos. Aunque también puede ser de otro lugar. Esas son las auras atípicas. Motoras, vacilares, etc. ¿Ya? Muy bien. Tensional y Horton no tienen aura. Muy bien. Y ahora el tratamiento, el manejo de la migraña, como es un problema, ¿no es cierto?, se puede catalogar en leve, moderado, severo. El manejo de las leves se controlan con AINES, pero el dato es que tienen que ser a intervalos cortos. El moderado, tienes que aumentarle, ¿qué cosa? El AINE más triptanos, porque el triptano va a regular esta vasoconstricción de la serotonina. Y los severos, tienes que tener AINES, triptanos, y ¿qué más se aumenta en la crisis cuando es muy severa? Corticoides. En una crisis o estatus, migrañoso que no cede a nada, AINES, triptanos, corticoides, ¿ya? Y por los vómitos hay que empezar antieméticos, ¿ya? Pero hay algo más, el severo tiene que tener algo más. ¿Cómo se llama eso? Prevención. El severo tiene que tener prevención con calcio antagonistas o beta bloqueantes, ¿ya? Porque es severo, hay que evitar que vuelva. En cambio, la tensional, ¿con qué se trata la tensional? Con AINES, ¿ya? No descontracturantes, no AINES. ¿Y el Horton cómo se trata? Con oxígeno alto flujo binasal y los triptanos. ¿Ya? Ese es el manejo de cefaleas. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, seguimos. Estamos terminando. Demencias. ¿Ya? Bien bacán. Vamos a ver el cerebrito.
Ya, entonces cuando hablamos de demencias, tenemos que entender que hay dos tipos de demencias. Las demencias corticales y la de los ganglios basales, las demencias subcorticales. ¿Está bien? Son dos tipos de demencia, cortical y subcortical. ¿Ya, chicos? La demencia cortical más frecuente, las demencias corticales más frecuentes son el Alzheimer y la demencia alcohólica. Alzheimer y demencia alcohólica. En cambio, las demencias subcorticales más frecuentes son la enfermedad de Parkinson y la demencia vascular. ¿Ya? Son los dos tipos de demencias, uno otro no. Siguiente dato. Esta es la causa. Siguiente dato. Las demencias corticales, como afectan las áreas superiores, el paciente que va a tener afasia, agnosias, acalculias. ¿Está bien? Afasias, agnosias y acalculias. Porque estás afectando ¿qué cosa? Los centros superiores. En cambio, el paciente en la demencia subcortical, como estás afectando los ganglios basales, ¿qué problema tiene? Motor. Y como por acá está el sistema límbico, ¿qué clínica tiene? Afectiva. El orden es afasia, agnosia, calculia arriba, motor, afectiva abajo, en la subcortical. ¿Ya? Esa es la diferencia. Para cualquier efecto, ambas demencias, ¿cómo se definen? Como un trastorno cognitivo, correcto, de origen cerebral que no se explica por otras causas. O sea, hay que diferenciarlo ¿de qué? Del delirio. Les dije, ¿no? El delirium es un problema psiquiátrico, un problema orgánico, donde hay un trastorno fluctuante de conciencia con disminución cognitiva. Pero en el delirium, ¿quién baja? La conciencia. En cambio, en la demencia, la conciencia está conservada. Esa es la diferencia. En el delirio no es igual a la demencia porque acá cae la conciencia, acá la conciencia está conservada. O sea, el paciente está alerta. ¿Ya? ¿Cuál es el test diagnóstico de la demencia? Mini-mental de Folstein. Al paciente se le hace un mini-mental de Folstein como test de screening para su demencia. Muy bien, entonces de estas dos vamos a estudiar una por una. La enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Entonces vamos a detallar cuáles son sus características. ¿A qué edad arranca? 65 años, ¿no es cierto? 95% son espontáneas, o sea, no tiene nada que ver el antecedente familiar. ¿Cuál es el núcleo que se lesiona? ¿O el neurotransmisor? Acetilcolina, ¿verdad? ¿Dónde se produce la acetilcolina? ¿En qué núcleo? Basal de Maynard, este de acá. Este que dibujo acá, cerca del hipocampo. Entonces, como es un problema del hipocampo, ¿cuál es el orden de la afección del paciente? Se altera la memoria. Después que se altera el aprendizaje. Después que se altera los procesos cognitivos superiores, mayores, afasia, calculia. Y después el Alzheimer va cayendo, va bajando. ¿Y hasta dónde llega? A los ganglios basales. Hace clínica afectiva y hace clínica extrapiramidal. Entonces el Alzheimer es memoria, aprendizaje, cognitivas superiores, afectivas, piramidal, en ese orden, porque va bajando. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, si lo que le falta es acetilcolina, ¿cuál es el tratamiento de Alzheimer? Rivastigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Es progresivo, no se puede hacer nada. Finalmente, ¿cuál es el gold standard del Alzheimer? Biopsia post-mortem. ¿Qué se encuentra en la biopsia post-mortem? Los ovillos neurofibrilares y por fuera, ¿qué se encuentra? La placa beta amiloide. ¿Ya? Entonces, los dos hallazgos del Alzheimer son ovillo neurofibrilar y placa beta amiloide. Muy bien. En cambio, ¿cómo es el Parkinson?
Vamos a hacer lo mismo en el mismo orden. 65 años para Parkinson, 85 años. El factor de riesgo aumenta en 85, aunque a partir de los 60 está marcado. ¿Ya? El Parkinson también es idiopático. ¿Correcto? Es idiopático. Lo que se lesiona en Parkinson es acetilcolina. No, es dopamina. ¿De qué núcleo? De la sustancia negra. De esta de acá. Esta sustancia negra. La pars compacta. Pars compacta. ¿Ya? Acá vamos a poner para que no. Sustancia negra PC. Pars compacta. ¿Ya? ¿Qué más dijimos? ¿Cuál es el orden de la caída en Alzheimer? Memoria, aprendizaje, cognición. ¿Cómo es en Parkinson? Temblor. ¿Qué más? Rigidez. ¿Pero qué rigidez? En rueda dentada. Rigidez en rueda dentada. Y lo último, la bradiquinesia. Esa es la clínica inicial. Luego el paciente sube y tiene problemas afectivos. Luego sigue subiendo y ¿qué tiene problemas? Cognitivos. Porque Parkinson sube. Va subiendo. ¿Está? Seguimos. Si lo que le faltaba a la acetilcolina era el Alzheimer, ¿qué le falta al Parkinson? Dopamina. ¿Qué le vamos a dar? Levodopa. Pero como el paciente lo va a metabolizar, le hay que añadirle carbidopa. Levodopa con carbidopa. ¿Ya, chicos? Y finalmente, el diagnóstico del Parkinson también es una biopsia post-mortem. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia post-mortem? Los cuerpos de Lewy. ¿Los cuerpos de Lewy en quién? En las células de la subcórtex. Cuerpos de Lewy. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se hacía el diagnóstico de Alzheimer? Antes que me olvide. El Mini-Mental de Folstein te obliga a hacer un descarte. ¿Y quién hace el diagnóstico final de Alzheimer? La DSM-5, ¿no es cierto? Los criterios de la DSM-5. En cambio, para hacer los criterios del Parkinson, ¿qué requeríamos, se acuerdan? Un año con la clínica y un año de ¿qué? De respuesta al tratamiento. Ya está, chicos, ¿ves? Y con eso hemos respondido todas las demencias. Muy bien. Ya antes de irnos al break, coma. Ya, entonces, el sistema nervioso central, para que esté activo, el tálamo manda señales y al tálamo le manda señales el SARA. Ese es el mecanismo de la activación. Entonces, cuando un paciente esté en coma, tenemos que identificar en qué nivel ha sido la lesión. Diencéfalo, mesencéfalo, puente o bulbo. ¿Ya? Puente o bulbo. Entonces, es sencillo. En mesencéfalo, en diencéfalo, perdón, cuando estás acá arriba, lo que vas a encontrar es una respiración de Cheyne-Stokes. Las pupilas van a estar OK, van a reaccionar porque por acá sale ¿qué cosa? El tercer par craneal va a estar OK, las pupilas, y el paciente va a tener un movimiento que localiza porque está intacto las zonas de localización, o va a tener una flexión anormal, vamos a ponerle acá, como está encima del mesencéfalo, ¿de qué? De decorticación. Porque acá que está, ¿qué cosa está acá? ¿Qué núcleo? Bueno, si no lo debió dibujar, ¿no? Debió dibujar así. Núcleo rojo. Como está por encima del núcleo rojo, hay una rigidez el núcleo rojo está OK,
rigidez de decorticación. En cambio, en el mesencéfalo puente, en todos estos, el paciente va a tener, vamos a hacer uno por uno. En el mesencéfalo, ¿qué respiración va a tener el paciente cuando es el mesencéfalo? Kussmaul, que es lo más importante, Kussmaul, lo más frecuente, perdón, Kussmaul. ¿Qué va a pasar con la pupila? No va a haber reflejos, porque el par 3 está comprometido, no va a haber reflejos. Y como ya hemos comprometido el núcleo rojo, ¿qué rigidez va a haber? De cerebración. Porque el núcleo rojo está anulado. ¿Ven, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué datos tengo que tener yo para que hable de puente o bulbo? En puente o bulbo ya la respiración es atáxica, ¿correcto? O ya es nula. Una de dos. Puente o bulbo ya es atáxica de Biot, o va a llegar a la apnea total. Ese es un dato. ¿Qué otro dato? Cuando el paciente está en puente, no lo olvides, vamos a poner con una flecha puente, el reflejo corneal se altera. Porque acá, ¿quién sale? El 7 y el quinto. Para sentir la córnea, tiene que ser el quinto. Para el parpadeo, 3 y en su defecto 7. Entonces ahí tú vas a tener el reflejo corneal que está disminuido. Y los potenciales evocados. Auditivos. Potenciales evocados. Por acá sale ¿quién? El 8. Potenciales evocados auditivos. ¿Ya? Ese es el dato. ¿Y qué dato nos puede servir para el bulbo si tenemos la pregunta? Una atonía generalizada. Todo el cuerpo atónico. Ese es el tema en el bulbo. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar, si te preguntan ¿cuál es la causa más frecuente de coma? Traumatismo. Y después, metabólico. Y hay un datito, ¿ah? En el metabólico, las pupilas están ok. No olvides. Las pupilas están ok en el metabólico. ¿Ya? Muy bien. Y ahora para acabar, vamos a hacer acá las intoxicaciones. ¿Recuerda? Intoxicaciones por sustancias simpáticas, colinérgicas, sedantes, anticolinérgicas y opioides. ¿Ya? Simpáticas, colinérgicas, sedantes, anticolinérgicas y opioides. Eso es facilito. ¿Ya? Yo veo así. Pupila. Otros signos. Fármacos que lo causan. Y tratamiento. ¿Ya? Entonces así sencillo. Porque esto es algo que preguntan bastante y tendremos que tenerlo a la mano. ¿Cómo están las pupilas en los toxíndromes simpáticos? Dilatadas, ¿no es cierto? Hay una midriasis en el colinérgico también, y en todos estos tres, ¿qué hay? Miosis. ¿Ya? ¿Qué tiene que decir el simpático? ¿Cómo está el paciente simpático aparte de taquicárdico, eso? Sudor. En cambio el colinérgico, bueno, acá tiene que ser el anticolinérgico, porque vamos. Chicos, estamos siguiendo, ¿verdad? Ahora sí. El anticolinérgico, ese es el que bloquea, pues. Este tiene que estar seco. Dry. ¿Ya? ¿Qué medicamentos nos dan etoxíndrome simpático? Todos los medicamentos que aumenten la noradrenalina. ¿Correcto? ¿Y qué medicamento bloquea el receptor de acetilcolina? Todos los que bloqueen el muscarínico, como la atropina, la belladona, los antidepresivos tricíclicos, etc. ¿Ya? Vamos acá. ¿Qué tiene que decir en los pacientes intoxicados con opioides? ¿Qué tiene que decir en opioides? Híleo. El híleo adinámico, ¿de acuerdo?
o las punciones, las venopunciones. ¿Qué tiene que decir el colinérgico? ¿Qué tiene que decir que está en colinérgico? Secreciones. Tiene que tener secreciones. Y el sedante simplemente tiene hiporreflexia. Bajan los reflejos. Ya, ese es el dato. ¿Qué medicamentos son sedativos? Alcohol y benzodiazepinas. ¿Quiénes son colinérgicos? Todos los que aumenten la acetilcolina, que pueden ser los organofosforados, carbamatos o las tigminas. Pirostigmina, ribastigmina. Y el opioide son los derivados del opio, la morfina en Perú y las preguntas heroína en otros países donde se drogan con heroína. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el tratamiento del simpático será buscar la disminución del estímulo adrenérgico para cuidar el corazón. Eso han visto en campo. El tratamiento del que bloquea el muscarínico, ¿qué será? Aumentar la acetilcolina. ¿Con qué aumento la acetilcolina? Con las tigminas, ¿no? Es el tratamiento. Este es antídoto de este. ¿Ya? En cambio, la benzodiazepina, ¿con qué se trata? Con flumazenil. ¿Ya? Estos de acá, ¿con qué se bloquean? ¿Con qué se bloquean todos los de acá? Toda esta mancha. Con todos los que bloquean el muscarínico, son lo contrario, como la atropina. El tratamiento es con atropina. Excepto el órgano fosforado, recuerdan, el órgano fosforado tiene un tratamiento especial. ¿Con qué puede ser? Con pralidoxina. ¿Ya? El carbamato no, solo atropina. Y la morfina y la heroína, ¿con qué se bloquea? Con naloxona en agudo y se mantiene con naltrexona en crónico. Naloxona en agudo y naltrexona en crónico. Muy bien. Ahora sí creo que ya hemos terminado. Exacto, ¿ves? Ya no hay más neuro. Ya no hay más. Ya chicos, ahí paramos.